Hola mis niños, buenas tardes. Soy la maestra Lupita. Te recuerdo que es importante que permanezcamos en casa. De forma constante debemos de estar lavándonos nuestras manos correctamente. En caso de que tengas que salir, utiliza gel antibacterial, cubrebocas y mantén tu sana distancia. Durante esta semana, en las clases de televisión, nos estuvieron hablando acerca del tema de la biodiversidad. El aprendizaje esperado es que tú seas capaz de explicar la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México. Mis compañeros de la academia prepararon el siguiente material para apoyar tu aprendizaje. Hola, nuevamente acompañándote en esta cuarta semana en la que ya hemos terminado de ver las actividades que se realizaron en la parrilla de Aprende en Casa o Quédate en Casa, de su segunda temporada. Biología esta semana se encargó de ver qué es la biodiversidad, de la cual tú ya tienes rememoranza porque lo estuviste manejando en la primaria. Pero ahora vamos a ver lo que es la biodiversidad mexicana, y el aprendizaje esperado que esperamos tengas ya es que puedas explicar la importancia de la ética, estética, ecología y cultura de la biodiversidad en México. Los subtemas que viste fue la importancia de la biodiversidad, la importancia ecológica de la biodiversidad y la importancia ética de la biodiversidad. Vamos por partes. La biodiversidad es la variedad de vida que incluye las diferencias entre los individuos y la diversidad de especies en un ecosistema. Ejemplo de ello, podríamos tener muchos. ¿Cuál se te ocurre a ti? A mí se me ocurre un lago donde hay peces, donde hay patos y donde vamos nosotros a recrearnos, a disfrutar y a descansar. Ese será un ejemplo de biodiversidad de nuestro contexto. Pues bien, pero la biodiversidad tiene 3 niveles que son importantes que puedas manejar, entender y usar. Esos niveles son genética. La genética es la que existe entre los individuos de una misma especie, que aunque tienen características muy semejantes, presentan diferencias. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, entre un pato y un águila. Vamos tomando el mismo ejemplo. No es lo mismo que un pingüino, que podríamos decir que es un ave, pero sabemos que no está cerca de nosotros y no lo podríamos observar. En cambio, un pato y un águila, pues sí los hemos visto cómo es su vida. Y aquí también puedes ver una diferencia entre ellos, a pesar de que su genética es un ave, pues no es lo mismo que una ballena o un perrito. ¿Sí? Entonces aquí vamos a empezar a ver esa trivia de diferencias. Y en cuanto al nivel de las especies, es la que existe como resultado de la variedad de especies. Es la más conocida porque se percibe al mirar cualquier paisaje. Te puedes asomar a tu casa o puedes ver a la distancia, ves a la calle y pues ves un montón de pavimentos, de casas, de personas que viven en tu entorno, pero cuando ves a la distancia ves montañas que tienen una biodiversidad muy distinta a en la cual tú estás. Las montañas pues es silvestre y la biodiversidad tuya pues es una ciudad, es un conjunto de personas, de casas, de colonias que hacen esta ciudad. Y finalmente, los niveles de un ecosistema es la que existe entre los lugares que habitan las comunidades de seres vivos de distintas especies. Estas se consideran elementos del ambiente tales como el suelo, el clima o el relieve. También aquí en geografía estuviste revisando qué son los climas, qué son los relieves y cómo son los suelos. Nosotros tenemos como país solamente 2 zonas, la del sur y la del norte. Y esto le vamos a denominar causas geográficas por las que México es un país de una rica biodiversidad. Nosotros estamos en el 5º lugar a nivel mundial de las biodiversidades por la gran cantidad de especies que habitan en nuestro país. Te comento, el hecho de que se sitúa en 2 zonas térmicas, la tropical que abarca el sur del país y la templada al norte,
así como también porque presentan relieves de grandes cadenas montañosas, valles, mesetas, llanuras y volcanes. Todas ellas, en complicidad, logran que nosotros tengamos este espacio tan hermoso y tan grande en el cual nosotros vivimos a gusto. En cuanto a la importancia de la biodiversidad para los hombres y para las mujeres, pues te puedo decir que su importancia radica en que prácticamente todos nuestros alimentos provienen de los ecosistemas: trigo, maíz, huevos, frutas, verdura, carne y lo que se te pueda ocurrir. ¿Y qué decir de algo tan fundamental para nuestra existencia como es el agua? De los muebles, de nuestros hogares, se fabrican de madera, de los árboles producimos la energía de fuentes naturales, principalmente el petróleo. Todo lo que obtenemos de los ecosistemas es valioso, pues sirve para nuestra sobrevivencia. Y si nosotros no tuviéramos todas estas bondades de nuestro medio, pues estaríamos sin ellos. Afortunadamente lo tenemos. Y aquí viene una parte en la cual nosotros nos debemos de involucrar, pues nuestra principal obligación ética para la biodiversidad es la de conservar, contribuir a la regeneración de los ecosistemas que hemos afectado. No sé por qué nosotros los hombres somos muy dados a destruir. Hombres, hablo como género. Vas a un día de campo y llegas y está muy bonito, está limpio, te vas y volteas y dices, aquí estuvo un hombre o el hombre. Entonces vamos tomando conciencia, si esto no es para toda la vida, entonces habrá que ver esta situación de vida que nosotros estamos propiciando. Y aquí me viene a colación considerar por qué no cuidar nuestros recursos naturales. Si no los cuidamos, vamos a estar en escasez de agua, de árboles maderables o de las pérdidas de las especies como ya se han ido dando. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo de las especies que están en peligro de extinción, son las abejas. Las abejas nos ayudan a mantener los ecosistemas. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Ellas son las que polinizan las demás plantas y permiten que se sigan reproduciendo. Al no haber abejas, pues estamos perdidos en este mundo sin ellas. Son muy importantes. El otro nivel es la importancia cultural que tenemos de la biodiversidad. La importancia cultural, como te comento, de la biodiversidad radica en su valor y en su influencia sobre todas las prácticas humanas, desde los artes hasta las actividades económicas. La biodiversidad está integrada a la cultura de muchas formas, no solo en las creencias, tradiciones, la gastronomía local, sino en la forma de vestir, los cantos, los bailes, tradiciones, el cuidado de salud, como lo estamos teniendo, estamos a la distancia, nos cuidamos, nos lavamos las manitas, no estamos lejos de las personas, tenemos cuidado de no ir a visitar a los que queremos, que son los abuelos. Y finalmente te puedo decir que la biodiversidad también está presente en el cuidado de la salud, como en los casos de la medicina tradicional, que ya lo platicaremos más adelante. Es muy importante este tema. Y finalmente, lo que nos lleva a nuestra salud, la importancia estética de la biodiversidad. Oiga, ¿y eso qué es? Pues el valor estético nos permite la contemplación de las reflexiones de la libre expresión humana. El valor estético del entorno natural está presente en todos los ecosistemas y esto nos permite estar con salud y estar en óptimas condiciones para poder seguir con este rol de vida que nosotros hemos decidido tener. Pues bien, enseguida vamos a platicar del tema 2. El tema 2 de esta semana nos habla de la evolución de los seres vivos. Aquí el aprendizaje esperado era que nosotros
tuviéramos el conocimiento de los seres vivos, y este se actualiza en base en las explicaciones de Charles Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo en relación entre el medio ambiente, las características adaptativas y la sobrevivencia. Si te acuerdas, en la primaria te comentaron que había unas islas llamadas Galápagos. En es un conjunto de islas. En estas islas son varias y forman un pequeño archipiélago, ¿sí? Aquí, en una de estas islas, Charles Darwin llegó y observó que en esa isla estaba dividida por unas montañas muy altas, lo cual le daba la factibilidad de que de un lado de esa isla existieran solamente árboles muy grandes, del otro lado solamente había pastizales, arbustos, y se fijó que estaban ahí viviendo unos pinzones, pero los pinzones del lado donde estaban los árboles tenían un pico corto y grueso que les permitía romper la corteza del árbol y buscar ahí los insectos para poderse alimentar. Del otro lado, pues había los mismos pinzones, pero estos tenían un pico muy largo, y esto les permitía alimentarse de los bichos, de los insectos que estaban en los arbustos. Entonces, es una causa de una misma especie con diferencias de adaptación para poder sobrevivir. Pues bien, aquí podemos ver varias cosas. Las ideas que se tenían antes de cómo evolucionamos y las que tenemos hoy día. Aquí nos hablan de la selección natural y también del medio ambiente, y aquí volvemos a la polinización, donde las abejas nos ayudan a mantener la subsistencia de las plantas y de las florecitas, y nos permite seguir teniendo esta cadena trófica o bien una cadena alimentaria. Pues bien, vamos a manejar solamente dos cosas: las teorías creacionistas y las teorías evolucionistas. Las teorías creacionistas sugieren que los seres vivos no cambian, que siempre han sido y serán como los conocemos. El ejemplo de ello es la mitología griega, la egipcia. En estas culturas se consideraba que la creación de todos los seres vivos era por acción de seres superiores, de dioses. En cambio, en las teorías evolucionistas, pues aquí nos comentan que proponen que las especies se originan y se transforman de manera natural. Representaciones naturalistas como teorías evolucionistas, como las de Jean-Baptiste Lamarck, él decía que la herencia de los caracteres adquiridos a grandes rasgos sugiere, primero, que los organismos que utilizan más alguna parte de su cuerpo se desarrollan más, mientras que la parte del cuerpo que tú no utilizas tienden a desaparecer. Te aclaro, esta es una idea errónea y que no es cierta. Y te comento la otra idea evolucionista, que es la de Charles Darwin. Acuérdate que él se embarcó en un barco y navegó alrededor del mundo y empezó a tomar nota y a comparar las especies que iba encontrando en su andar, en su camino. Él introdujo el concepto de la selección natural como parte de la teoría que propuso que a partir de una especie se origina otra de la misma forma gradual. Él escribió un libro, este libro se llamaba El origen de las especies. Planteó que todas las especies de animales, plantas actuales descienden de otras especies ya desaparecidas. Pues bien, la selección natural. Si la parte de la teoría de Darwin consiste en que los más aptos para resistir la presión de selección sobreviven, se reproducen y dejan descendencia con sus características, y a esto se le llama selección natural. En la selección natural, su mecanismo implica que la sobrevivencia del organismo es el más apto, el que
que más se puede adaptar al medio en el que está viviendo. ¿Qué significa adaptación? Pues bien, son los organismos que presentan características que les permiten sobrevivir en un ambiente determinado, que presentan adaptaciones en su entorno y que otros organismos no poseen. Entonces, el que puede sobrevivir, pues se va a mantener en el espacio. El que no, pues adiós y que le vaya bien. Y pues te comento, como colofón de esto, es que las polillas son unos pajaritos que se posaban en la corteza de los árboles. Te estoy hablando de Inglaterra, y como eran blancas, y en Inglaterra fue el boom de la industrialización, había muchas fábricas y arrojaban bastante humo, y las cortezas de sus árboles se empezaban a poner negras. Entonces las polillas o las maripositas estas blancas iban y se estacionaban ahí en la corteza del árbol, llegaban las aves y se las comían. Entonces estas polillas de alguna forma cambiaron de color blanco a color negro y se seguían posando ahí en la corteza del árbol. Pero ¿qué crees? Que ya las aves no podían distinguir tan fácilmente como lo hacían antes, porque la corteza del árbol era negra y las polillas eran blancas. Ahora las polillas son negras, el árbol es negro, y pues lógicamente pues los pajaritos dejaron de poder estarse alimentando de ellos. En cuanto a las pruebas de evolución, ¿de cuáles te puedes acordar? Tú has jugado con ellas y has hecho muchas prácticas acerca de fósiles. ¿Te acuerdas que tu maestro te pedía un poco de yeso, una vasija y algún objeto? Y algunos llevaban una patita de pollo. Preparabas el yeso, lo ponías en la vasija, le enterrabas la patita de pollo, quitabas la patita, dejabas que se enfriara, y ahí encontrabas un fósil. Te explicaba la maestra que así, de esa forma, nosotros hemos podido ir reconstruyendo las características de los seres que vivieron hace millones de años. Y esto nos lleva a la comparación anatómica de los fósiles que nosotros hemos encontrado en todo el país. Por ejemplo, ahorita en el aeropuerto de Santa Lucía, que están haciendo en México, se han encontrado con una gran cantidad de fósiles. Inclusive se ha detenido un poco esta obra porque hay una inmensa cantidad de fósiles, como de dinosaurios, de mamuts. Entonces, nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia le han pedido al gobierno federal que detenga las obras para poder recabar toda esa información que está enterrada en esta parte de nuestro país. Y finalmente, déjate comento, aquí en esto el aprendizaje esperado, ya te lo adelanté, pero es comparar la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio ambiente y reproducción, y podemos identificar cuáles son los resultados de la evolución. Nosotros hemos visto en alguna ocasión los fósiles de los Homo sapiens antiguos y no se parecen en nada a nosotros, ¿sí? Esto lo podemos ver. Y pues finalmente vamos a hablar un poquito de nutrición. Nosotros estamos dejando de lado esta parte tan importante que es nutrirnos adecuadamente. De no hacerlo, pues vamos a caer en un estado especial para que los organismos que están en nuestro medio ambiente, que son patógenos, que nos ocasionan daños, se puedan quedar en nosotros y nos provoquen enfermedades que nos van a dar problemas de salud. Entonces, lávate las manos, usa tu cubrebocas, cuídate mucho, y si tienes dudas, por favor, compártemelas. Otra cosa, recuerda que tienes que llevar tu libreta de evidencias. Ya tienes tú en tu poder el Microsoft 365, que es una herramienta que te va a permitir aprender y te va a dar un parteaguas en la forma de aprendizaje que vas a tener de aquí en adelante por el resto de tu vida. Soy el profesor Salvador Olalde Calderón, les estoy apoyando en ciencias y tecnología. Me da un placer enorme poder estar participando con ustedes y estamos a la distancia para poder seguir apoyando. Muchas gracias, hasta luego.
Nos vemos. Espero este video haya sido de utilidad para reforzar los aprendizajes de esta semana. Nos vemos en el siguiente video y recuerda mandar tus dudas y comentarios al blog de la secundaria número 5.